dejarlo? Yo misma me hacía esa pregunta llorando sin entender qué me pasaba. Lloré por la frustración en mis relaciones con papá, con mamá y después con mi expareja. 3 narcisistas, una sola yo tratando de sobrevivir. Terminé 2 años en tratamiento psiquiátrico y psicológico con ataques de pánico que me dejaban sin respirar, ansiedad que no me dejaba dormir y la autoestima tan destruida que no podía con la vida literal. Y lo más cruel de todo, lo que nadie me decía, es que yo me sentía culpable, como si todo lo mal que estaba en esas relaciones fuera mi culpa. Porque sí funciona esto. El narcisista te convence de que tú eres el problema. Soy ingeniera, no soy psicóloga. Si quieres términos clínicos, hay autores brillantes que te los dan. Pero si quieres escuchar a alguien que tuvo que ir mucho más allá de la mente para salir del conflicto mental y emocional que te deja vivir con un narcisista, alguien que lo vivió y que encontró herramientas que realmente funcionan, entonces quédate. Porque hay una razón muy específica por la que no puedes dejarlo. Y no tiene que ver con, ay, pobrecita yo. Ni con amor, por supuesto. Tiene que ver con algo que está grabado en ti, mucho más profundo que cualquier decisión consciente que puedas tomar. ¿Quieres saber qué es? Quédate. Te acompaño en la lectura. Antes de iniciar con la historia de hoy, voy a hacerte 5 preguntas. No las analices, solo siente si tu respuesta honesta es sí. Pregunta número 1. ¿Hay cosas que dejaste de hacer, de decir, de ser, porque aprendiste que incomodan o alteran a tu pareja? 2. Cuando algo sale mal entre ustedes, tu primer pensamiento automático es que la culpa es tuya. 3. ¿Sientes que caminas de puntillas en tu propia vida midiendo el humor de alguien más antes de hablar o actuar? 4. Hay momentos en que dudas de lo que sentiste o viviste porque él te dijo que exagerabas, que eras muy sensible, que eso no pasó así. 5. Llevas tiempo sin saber qué quieres tú, no él, tú, porque tu energía entera está puesta en él. Si respondiste sí a más de 3 de estas preguntas, esta historia es tuya y lo que viene en este audiolibro está escrito exactamente para ti. Amando a un narcisista, una historia para aquellas mujeres que se pierden amando a quien no las ama de la misma manera. Escrito y narrado por Isabela Olmos de Libros para Mujeres. Capítulo 1. ¿Por qué te quedas atrapada? Todo empezó mucho antes de conocerlo a él, te lo prometo. Lucía aprendió a contar pasos antes de aprender a leer. Su papá caminaba lento y más corto cuando algo salía mal en el trabajo. Siempre contaba 6 pasos entre la puerta principal y el sillón de la sala donde él siempre se sentaba. Vaya que contar esos pasos se había convertido en una rutina dolorosa. Y el silencio. Ese silencio espeso que llenaba la casa segundos antes de que él llegara. Era la señal que Lucía esperaba con todo el cuerpo apretado. Cuando tenía 8 años, ya sabía exactamente cuánto espacio podía ocupar sin molestar. No era que su padre gritara o que rompiera cosas. Era más sutil que eso y por eso más difícil de nombrar. Era una mirada que convertía cualquier logro en insuficiencia. Era el silencio que usaba como castigo. 2 días sin dirigirle la palabra. Y Lucía, sin entender siquiera que había hecho mal. Era la manera en que su opinión se evaporaba en el aire, como si no hubiera hablado, como si no estuviera. Era sentir que para existir en esa casa primero tenía que
ganárselo. Y Lucía se pasó la infancia entera tratándolo de ganarse un lugar en casa y otro en el corazón de su padre. Y claro, ganar la atención de su madre. ¿Lo logró? Capítulo 2. La razón real por la que eres deseable para un narcisista. Antes de seguir con Lucía, necesito contarte algo que nadie me explicó cuando más lo necesitaba. Yo no soy psicóloga, no tengo consultorio ni diagnósticos. Lo que sí tengo es una historia larga, dolorosa y muy concreta de haber crecido con un padre y una madre con bastantes rasgos narcisistas y de haber repetido ese patrón en mi primera relación de pareja importante. Lo que te voy a contar viene de haberlo vivido en carne propia y de años entendiendo por qué. Lo primero que entendí fue esto. Vivimos en una realidad dual. Todo en este universo existe en pares de opuestos. Que quieras matar a todos los narcisistas del mundo, pues no es posible, porque por ley de opuestos, si hay personas sumisas como tú, también habrá controladores. Lo que sí puedes hacer es no ser deseable para que personas con esa energía hagan parte de tu cotidianidad. Sigue escuchando que te voy contando cómo. Ay no, Isabela, pero es que a mí no me gusta esa idea porque me siento culpable. Entonces, no estás lista para ver cómo funciona esta realidad 3D en la que estamos inmersas. Observa todo, frío y caliente, luz y oscuridad, expansión y contracción, día y noche, no como enemigos, como dos caras de la misma moneda, dos extremos del mismo espectro, y entre esos dos extremos hay un espacio infinito de posibilidades, millones de matices, millones de maneras de experimentarse. Ahora bien, y esto es clave, las emociones humanas son las mismas para todos. La culpa, la vergüenza, la apatía, el miedo, la rabia, todos experimentamos todo. A eso vinimos, y emociones como la culpa existe como experiencia en cada ser humano sobre la tierra. Lo que cambia radicalmente es cómo la vivimos dependiendo del lugar del espectro donde hayamos elegido experimentarnos. Te explico. La misma emoción en un extremo del espectro se vive hacia adentro. En el otro extremo se dispara hacia afuera. Hay personas que se experimentan con una energía de imposición. Necesitan ocupar todo el espacio. Su manera de estar en el mundo es imponer su voluntad, su humor, su verdad sobre la voluntad de los demás. Muchas veces ni siquiera son conscientes de que lo hacen. Y hay personas que se experimentan con una energía de sumisión. Aprendieron muy pronto que ocupar espacio es peligroso, que la manera de sobrevivir y de recibir, aunque sea un poco de amor, es achicarse, complacer, desaparecer cuando hace falta. Ninguno de los dos extremos es libre. Los dos duelen, los dos atrapan. En este audiolibro vamos a hablar de la mujer que vive desde la energía de sumisión, de la que aprendió que el amor no se recibe, se gana y que se pasa la vida ganándoselo, agotada, sin entender por qué nunca es suficiente. Capítulo 3. ¿Cómo vives tú energías de baja vibración tales como culpa, vergüenza y apatía? ¿Y cómo las vive el narcisista? Hay 3 emociones que son las energías que más bajito vibran, según los estudios. Y entender cómo las vives tú y cómo las vive el narcisista es como encender una luz en un cuarto que llevabas años navegando a oscuras. La culpa, la que tú cargas como castigo. Lucía llegó un día a casa con un 9 en matemáticas. Había estudiado toda la semana.
Su padre lo miró un segundo y dijo, sin levantar la vista, ¿y el punto que te faltó? Lucía guardó el cuaderno. No volvió a mostrarle sus notas. Eso es la culpa cuando la vives desde la energía de sumisión. No es algo que examinas y sueltas, es algo que cargas como castigo merecido. Una deuda que nunca terminas de pagar. Siempre hay algo que debiste haber hecho diferente. Siempre hay un punto que faltó. Andrés, la pareja adulta de Lucía, un hombre con bastantes rasgos narcisistas. Vivían la culpa en el extremo opuesto del mismo espectro. Andrés nunca se equivocaba, o si se equivocaba, era por el tráfico, por su jefe, por el mal humor de Lucía, por el universo entero conspirando en su contra. La culpa siempre era del otro. ¿Sabes lo que es eso? Es la misma moneda, la misma herida de fondo, pero disparada en dirección contraria, hacia afuera en vez de hacia adentro. Lucía se tragaba toda la culpa. Andrés expulsaba toda la suya, los dos prisioneros del mismo patrón. La vergüenza, la que te hace querer desaparecer. Lucía dejó de opinar en las reuniones familiares, dejó de cantar cuando su padre estaba en casa, dejó de pedir cosas. No porque le hubieran dicho explícitamente que no podía, sino porque había aprendido en silencios, en miradas, en comentarios que parecían bromas, que mostrarse era arriesgado. La vergüenza en la energía de sumisión se siente así. Me escondo, me paralizo, me da pena existir demasiado, ocupar demasiado, querer demasiado. Andrés también cargaba vergüenza, pero la suya nacía de la impotencia, de sentirse pequeño por dentro, aunque se mostrara inmenso por fuera. Cuando alguien lo contradecía, cuando algo no salía como quería, la vergüenza se convertía en agresión, en desprecio, en explosión de ira o en silencio que cortaba como cuchillo. La misma vergüenza, una hace que te escondas, la otra que ataque. Dos caras de la misma moneda. La apatía. El silencio que duele más que el grito. Este es el estado más silencioso y el más devastador. Lucía ya no tenía proyectos propios, ya no imaginaba versiones de su vida donde ella fuera el centro. Había dejado de sentir rabia por lo que vivía y eso era exactamente el problema, porque la rabia al menos te dice que todavía te importas. La apatía dice que ya no. Es apagarse, es llegar al punto donde ya nada de lo que tiene que ver contigo parece importante. Tu opinión, no importa. Tu cuerpo, no importa. Tus sueños son un lujo que no puedes permitirte. Y lo más aterrador, ya no sientes dolor por eso, solo un vacío quieto. Y pues estás ya acostumbrada a ese vacío. Andrés también tenía apatía, pero la suya era hacia los demás. Las emociones de Lucía eran ruido de fondo, sus necesidades una inconveniencia. Solo importaban sus propios intereses, su propio humor, su propia comodidad. Una apaga sus propias emociones y se abandona a sí misma. El otro apaga las emociones de los demás y solo existe él. Los dos solos, los dos perdidos, los dos incapaces de conectar de verdad. Capítulo 4. ¿Por qué es probable que estés eligiendo a alguien igual a quien más te lastimó de niña? Lucía conoció a Andrés a los 27 años. Era seguro de sí mismo, encantador cuando quería hacerlo. Sabía exactamente qué decir para que ella se sintiera especial. Y eso, que debería haber sido una señal, se sintió como llegar a casa. Porque el cuerpo no busca lo que te hace bien, busca lo que conoce.
Y Lucía conocía muy bien esa danza. Ella se achicaba, él ocupaba el espacio, ella pedía perdón, él tenía razón, ella desaparecía cuando hacía falta, él brillaba siempre. Habían ensayado esa coreografía durante 20 años, ella y su padre, sin saber que estaban escribiendo el guión de todas sus relaciones futuras. Esto no es culpa tuya, es una memoria que se quedó grabada en tu sistema nervioso mucho antes de que pudieras elegir. Capítulo 5. El día que todo cambió. Un día una amiga le hizo a Lucía una pregunta muy simple. Lucía, ¿tú qué quieres? No él, tú. Lucía abrió la boca. No salió nada. Ese silencio lo cambió todo. No porque resolviera algo de golpe, sino porque fue la primera vez en mucho tiempo que alguien, incluyendo ella misma, le preguntaba por ella. Y en ese silencio, algo pequeño pero real, se movió algo dentro de su pecho. Si este momento te tocó, suscríbete al canal. Cada miércoles y domingo una historia nueva escrita para ti. El botón de suscripción te está esperando. Capítulo 6. Lo que pasa cuando decides elegirte a ti primero. Lucía pasó mucho tiempo tratando de entender a Andrés. Trató de cambiarlo. Trató de amarlo mejor, de portarse mejor, de ser suficiente para que él cambiara. Y un día entendió algo que lo cambió todo. Andrés no era el problema a resolver. Era simplemente el otro extremo del espectro, la otra cara de la moneda. Él era un hombre con bastantes rasgos narcisistas. Tal vez sea un narcisista del que un psicólogo diría, mira, ¿este es narcisista? Tal vez sí, tal vez no. Eso realmente no importa. Lo que importaba era que él había elegido experimentarse desde la energía de la imposición. Igual que ella había elegido, sin saberlo, experimentarse desde la sumisión. Y ese entendimiento no la llenó de rabia. La liberó, porque Lucía decidió que no iba a gastar su energía en odiarlo, en resentirlo, en querer que él cambiara. Él está donde está. Ella estaba donde estaba. Saber que Andrés tenía rasgos narcisistas le sirvió para algo muy concreto: soltar las expectativas. Dejar de esperar lo que él no tenía la capacidad de dar, dejar de romperse la cabeza buscando el cómo, el por qué, el cuándo. No lo condena, no lo odia, simplemente entiende que el cambio no va a venir de él. El cambio solo puede venir de ella. Y esa sola decisión fue el primer día real hacia su libertad. Porque Lucía decidió enfocar su energía en expandirse, en moverse hacia el gozo, la creatividad, la facilidad, la tranquilidad y la paz. No porque sea fácil ni rápido, sino porque esas son las únicas energías que la llevan a una versión de sí misma que todavía no conoce y que ya quería conocer. El enfoque es ella, siempre ella. Los cambios se producen en su interior. Capítulo 7. ¿Por qué no puedes dejarlo? La respuesta real que nadie te da. Lo que viviste no fue tu culpa, pero las memorias de esas experiencias sí están viviendo en ti, en tu cuerpo, en tus reacciones automáticas, en los patrones que se repiten sin que lo hayas elegido conscientemente. Y las memorias se pueden limpiar. Tal vez no de golpe, no de una sola vez. Tal vez sí. Pero lo que sí puede pasar es que a medida que te haces consciente de esas memorias, poco a poco y con la intención y con amor, las vas a borrar de toda tu vida, de tu mente y, lo más importante, de tu círculo energético. Te voy a pedir que hagas esto ahora mismo o la próxima vez que sientas que la culpa, la vergüenza o la apatía
te están aplastando. Vamos a hacer un ejercicio. Cuando la culpa llegue, cuando algo salga mal y tu mente quiera echarse encima toda la responsabilidad, cuando quieras castigarte, cuando la voz interna diga que tú eres la del problema, que tú no eres suficiente, que siempre pasa lo mismo contigo, para, respira profundo y si puedes, cierra los ojos. Si tal vez no puedes hacer este ejercicio en ese mismo momento, hazlo en la noche, antes de dormir. ¿Vale? Trae esa emoción. No la analices todavía, solo pregúntate, ¿dónde siento la culpa? ¿Dónde siento esta emoción complicada? ¿Dónde siento esta vergüenza? ¿Dónde siento esto que me hace sentir? ¿Dónde lo siento? ¿Dónde está en mi cuerpo ahora mismo? Muchas veces está en el plexo solar, a veces en el pecho, en la garganta, en el estómago. Percibe dónde está, dónde la sientes. Ahora dale un color cualquiera, el primero que venga a tu mente. Dale un color a esa emoción. No lo pienses. Solo observa qué color tiene ese peso que estás cargando. Sigue respirando. Despacio, sin prisa. Ahora trae a tu mente algo mucho más grande que ese dolor. Piensa en la energía de la naturaleza. El mar que lleva millones de años moviéndose sin pedirle permiso a nadie. Las montañas que existen sin disculparse por su tamaño. El bosque que crece sin preguntarse si merece hacerlo. La vida entera expandiéndose, creando, siendo, obviamente sin culpa, sin vergüenza, sin pedir que la autoricen para existir. Llénate de esa energía real de la naturaleza. Piensa en ella, el cielo. ¿Quién lo contiene? El mar, las montañas. Esa energía es real, es la misma de la que tú estás hecha. Siente esa energía amorosa, poderosa, creativa, enorme. Dale también un color, el que llegue solo. Ahora imagina que ese color, esa energía expansiva y amorosa empieza a entrar exactamente en el lugar de tu cuerpo donde estás sintiendo el dolor. Observa cómo entra en contacto con el peso que estabas cargando, cómo empieza a mezclarse con él, cómo lo va rodeando, penetrando, disolviendo despacio. No pelean, no hay lucha, la energía amorosa simplemente es más grande, más luminosa y real. Y el dolor, al entrar en contacto con ella, empieza a fundirse, a perder intensidad, a cambiar de forma. Sigue respirando, sigue observando, hasta que en ese lugar de tu cuerpo solo quede el color de la energía expansiva, hasta que el peso se haya fundido completamente en ella. Cuando lo sientas así, di estas palabras, en voz alta o en silencio. Mis memorias, las amo profundamente a ustedes y a mí. Sé que siempre estuvieron ahí para protegerme, pero ya no las necesito más. Hoy puedo soltarlas, las libero amorosamente a ustedes y a mí. Siente cómo esa energía amorosa llena ahora todo tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Deja que se expanda y en ese estado, sin prisa, comienza a repetir en tu mente como un mantra suave, sin esfuerzo. Gracias, gracias, gracias. Hasta que sientas paz, hasta que el cuerpo se afloje, hasta que la respiración sea más fácil. Cuando estés lista,
abre los ojos y mantén ese gracias en tu mente durante la mayor parte de tiempo que puedas. Esta simple práctica cambiará tu vibración y la forma como los otros te perciben. Recuerda que no son los otros, es la energía con la que tú te expresas al mundo. Concéntrate en eso. Eso es lo que realmente importa. Algo importante antes de cerrar. Si lo que describes en tu relación en este momento incluye agresión física, amenazas, control sobre tu dinero, tus movimientos, aislamiento de las personas que te quieren, por favor busca ayuda profesional. No cualquier ayuda. Hay psicólogos especializados en abuso narcisista, hay líneas de atención. Y por favor, ese contacto cero es muy importante que lo tengas presente. Aléjate completamente de esa persona. Ese puede ser el primer paso real hacia tu libertad. Ten en cuenta esto. Si te alejaste de personas que te quieren porque él te lo dijo, te lo exigió, porque supuestamente para poder estar en esa relación solo podían estar los dos, considera quién de tu círculo cercano podría acompañarte ahora. No tienes que contar todo. A veces solo necesitas otro ser humano de confianza que sepa que existes. No estás sola en esto. Nunca lo estuviste. Lo que Lucía encontró. Lucía no dejó a Andrés esa misma noche. El despertar no funciona así. No es un momento, es un proceso. A veces un poco más largo que otros. A veces no tan chévere, pero siempre vale la pena. Esa noche, Lucía se quedó sola. Hizo el ejercicio y por primera vez en muchos años se trató con la misma ternura con la que habría tratado a una amiga en dolor. Y ese algo fue suficiente para que al día siguiente se levantara recordando que ella también era parte de esa energía enorme y expansiva que no necesita pedirle permiso a nadie para existir. Despacio, muy despacio, Lucía dejó de ser la niña que contaba pasos y empezó a ser la mujer que ocupa su propio espacio. La respuesta que te prometí. Antes de cerrar la historia, quiero pedirte un favor. Realmente, haz el ejercicio. Hazlo las veces que puedas. Porque lo que requerimos en este momento es que esa energía densa, oscura, gris de la culpa vaya desapareciendo de tu alma y que tú vayas reconociendo que eres mucho más que un cuerpo que puede parecer una bolsa de boxeo por ahí caminando sola en el mundo. Entonces necesitamos cambiar tu energía interior. Entonces, haz el ejercicio, por favor. Cerramos nuestra historia de hoy, pero viene la respuesta que te prometí. Te dije, voy a contestar. ¿Por qué no puedes dejarlo? Esto no tiene nada que ver con que estés jodida, no tiene nada que ver con culpa, no tiene nada que ver con que algo en ti esté roto o dañado. Tiene que ver con programación. Cuando eras niña, por múltiples razones, tu familia, tu entorno, las experiencias que viviste, te programaron a experimentarte desde la sumisión, desde la complacencia, desde ser buena para que te quisieran. Eso no fue tu elección consciente. Era una niña haciendo lo único que sabía para sobrevivir. Y ahora, de adulta, esa programación sigue activa. Tu antena energética sigue sintonizada en esa frecuencia y por ley de dualidad, que es simplemente la naturaleza de cómo funciona esta realidad, atrae el polo opuesto. No porque estés rota o sea tu culpa, sino porque así funciona esta realidad en la que estamos inmersas.
Y esa persona narcisista, con toda su energía de imposición, no es el villano de esta historia. Es simplemente alguien que eligió experimentarse en el otro extremo del mismo espectro. Tiene las mismas emociones tuyas, la culpa, la vergüenza, la apatía, solo que las vive en la dirección contraria. Imagínate por un momento que puedes salirte de la historia, que te conviertes en espectadora de una obra de teatro donde tú y él están en dos extremos del escenario, cada uno experimentándose acorde con su nivel de conciencia. Desde ahí, desde esa distancia, el apego se rompe más fácil, la adicción pierde fuerza porque ya no es personal, es simplemente la dualidad haciendo lo que siempre hace. Esa fue exactamente la manera como yo pude romper con los ciclos de dolor. Ver el espectro completo desde afuera, verlos a ellos, a mi papá, a mi mamá, a mi expareja, no como personas que me hacían daño, sino como almas experimentándose en el otro extremo del mismo espectro que yo. Esa visión me dio la oportunidad de comprometerme conmigo misma a aumentar mi vibración energética hacia emociones más inspiradoras, dejando que los demás se experimentaran como quisieran, sin que eso fuera mi responsabilidad ni mi cruz. ¿Y sabes qué fue lo más curioso de todo ese proceso? Ya no tuve que hacer nada dramático, no tuve que pelear, no tuve que odiar ni resentir. La vida simplemente fue poniendo distancia física, emocional, sentimental, sin dejar residuos de odio ni de dolor en mí. Porque yo ya no podía ser el basurero donde otros echaran su basura. Así es que me comprometí conmigo misma a cambiar mi vibración energética hacia emociones más inspiradoras como la paz, la tranquilidad, el amor, el gozo. Y lo más poderoso de todo esto, y quiero que lo escuches bien, tú no necesitas hacer nada drástico, no necesitas una gran decisión ni un gran acto de valentía. Pequeñas decisiones, pequeños pasos, donde te eliges a ti, van a ir creando otro campo vibracional a tu alrededor. Tu propia vibración, tu nueva forma de verte, de pensarte, de elegirte. Eso se convierte en el mejor repelente antinarcisos del mundo. Y sí, claro, es posible que te los topes. Si son personas muy allegadas a ti, tal vez es posible que van a seguir en tu vida. Pero lo que sí será diferente es que ya no habrá más drama, porque tú con tu energía expandida puedes cambiar lo que quieras en tu mundo. Y su energía, esa, la de imposición, ya no va a afectarte, porque tu energía amorosa, de paz, de tranquilidad, va a soslayar esa energía chiquitica, contraída que emiten ellos. Te lo hablo por experiencia, te lo digo desde mi experiencia. 3 narcisistas, yo solita, ¿ok? Vamos, sigamos adelante con nuestro libro. Ten en cuenta que nadie que vibre en la energía de imposición va a querer quedarse cerca de alguien que ya no responde a ese juego. La vida empieza a reorganizarse sola y llegará el día en que puedas elegir con quien compartes tu felicidad sin importar la etiqueta. Papá, mamá, pareja, hijos. Siempre, siempre, siempre puedes elegirte primero. La elección es tu superpoder. Esta historia que te estoy contando y que acabamos de terminar hoy es una puerta. El libro completo está en camino, lo estoy escribiendo y seguramente lo vas a encontrar en Amazon en un tiempo. Entonces, mi amor y gratitud contigo siempre. Y si esta historia te describió, suscríbete al canal y comparte este audio con la mujer que lo necesita. Si quieres, cuéntame en los comentarios
¿Cuál de esas preguntas con las que iniciamos este audiolibro te tocó más fuerte? O si quieres contarnos alguna historia de tu experiencia vital con algún narcisista, puedes contarnos en los comentarios. Hasta aquí nuestra historia de hoy. Recuerda que todo el contenido de distribución gratuita de libros para mujeres está en su mayoría escrito a modo de historias para que sea más fácil para tu mente subconsciente ir generando la desprogramación de energías que ya no corresponden con tu mejor versión. Así que escucha nuestras historias en cualquier lugar. Todas están hechas con el firme propósito de desprogramar lo que ya no te lleva a la versión más gozosa y abundante de ti. Esto fue un libro escrito y narrado por Isabela Olmos de Libros para Mujeres. Mi amor y gratitud contigo. Te veo en otro libro, en otro espacio creativo.